¿Qué pasaría si su moto tiene aceite de Sí, cocina? no, Si usted le echa aceite de cocina al motor, Sí. marica, pues se le fritan las partes y se las puede comer. Por ahí Bueno, esa pregunta está buena. ¿Qué pasa cuando alguien de pronto mezcló un 10-50 con un 20-50? De la misma viscosidad, pero otra marca. ¿Qué pasa ahí? Entonces es como cuando vos tomas pastilla y tomas Eso licor. está bueno, eso está bueno. Cuando vos tomas Voy a grabar pastillas y tomas... el podcast de mitos, leyendas urbanas, historias, anécdotas con el profe. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. El primero fue con el negrito Marlon Moss. Vamos con el profe, pero puedes decir tu nombre completo. ¿Para que Nombre completo. O tu nombre. Con número de cédula. Mi nombre es Jonathan Saldarriaga. Todo el mundo me conoce como el profe. El profe, así lo conocí yo. Yo conozco mucha gente en el gremio de las motos, mucho. Hay gente que sabe mucho, pero cuando uno habla con ciertas personas, uno es como, uy, qué elegancia, qué bacano poder llevar a esta persona a que nos cuente cosas. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un podcast? Estábamos esperando pues con el Buri, como un podcast hablando de mitos, de aceites, que yo creo que hay muchos, sobre todo aquí en Colombia, ¿cierto? Y, no, es que yo lo cambio cada 10.000, no, yo cada 1.000, no, yo cada 500, no, yo cuando está muy negro, entonces esto va a estar muy bueno. O yo le echo este es mejor, este es peor. Entonces el profe ha pasado, tiene una historia muy loca que si la contamos aquí, se nos va solamente el podcast contando la historia de él. Entonces, no sé, contanos por encima rápidamente para que la gente sepa quién eres. La trayectoria un poco. Sí, pero así como tun, y ya después hacemos si quiere otro podcast hablando de su historia. Bueno, el profe, mecánica de motos hace más de 10 años. Docente de mecánica de motos como unos 8 años más o menos. Tengo un centro de servicio. Y bueno, ahí vamos, rápidamente es como... ¿Cómo se llama el centro de servicio? Mototécnica, por allá los esperamos. Eso queda en Itagüí, pues para que mucha gente de pronto de aquí de Medellín sepa dónde pueden llevar su moto. Y más adelante les contaremos que con el profe nos unimos para sacar un curso más avanzado en nuestra academia Jugo de Chancla, para sacar un curso de mecánica un poco más avanzada, que va a ser el profe, que va a ser un honor para nosotros. Pero entonces vamos a traer este contenido a ustedes que es muy bacano. Entonces ya saben, más de 10 años de como mecánico, como técnico, aprendiendo muchas cosas en otros países, trabajando para diferentes marcas, bueno, algo muy teso. Entonces, empecemos a hablar de los aceites. Empecemos como a desglosar qué es un aceite y cuál es la función de un aceite. Bueno, ¿qué es un aceite y la función de un aceite? Pues las funciones sí cambian mucho, porque hay aceites que, así como lo vemos, solamente pensamos que es un lubricante, pero más que lubricar, él cumple muchas funciones. Refrigerar, limpiar, dispersar, antiespumante, anticorrosivo, inhibición de herrumbre. Entonces los aceites, dependiendo de sus características y de su calidad, pues van a tener muchísimas más funciones. Eso pues a grosso modo es el fluido fundamental del motor, ya que de este pues las funciones que acabamos de decir, cuando un aceite cumple esas características, puede hacer de que el motor tenga una vida útil mayor o menor. Listo. Eso es más o menos Es más o menos lo que cumple el aceite. Pero eso yo creo que todos lo sabemos que es, como dicen, es la vida del motor. No es que el aceite es la vida del motor. Yo le echo el mejor. Entonces, empecemos por una pregunta que uno se hace mucho, que inclusive la hicieron acá. Yo, pues iba a estar en el celular es porque los que nos siguen en Instagram como Motosfly Pasión y Mototécnica Service. para que también nos sigan en Instagram, hay una muy interesante y es comprar la marca que dice el manual o el fabricante. Ustedes han visto que los fabricantes tienen alianzas, los fabricantes de motos tienen alianzas con fabricantes de aceites y como, hey, utilice esta marca que es la apropiada para su motor. Y si no, que esto le desgasta la vida, pues, o sea, te lo meten como de pronto con un poco de susto. ¿Qué piensas de eso? ¿Y eso es un mito o qué? Bueno, esto sí es algo más comercial, es algo más estratégico, de que hemos visto que algunas ensambladoras han cambiado de marcas, de motos, y la moto pasa a ser otra ensambladora, pasa a ser otro aceite. Entonces ahí es cuando uno dice, hijo de madre, pero si antes esta moto era de esta ensambladora y me recomendaban este aceite, y ahora es de esta ensambladora, ¿cambio el aceite o cambio la moto? Entonces ahí es algo que es mucho más comercial. Es algo más comercial. Más comercial, claro que sí. No, ¿te acuerdas cuando vos tenías KTM, que vos utilizabas el motor Rex? Que es bastante costoso. Sí. O sea, una KTM realmente no es que tenga que llevar ese aceite.
No es que tenga que llevar ese aceite. Bueno, vamos a coger por acá uno de estos y vamos a mirar que los aceites tienen varias clasificaciones. La primera clasificación que debemos de tener en cuenta en el aceite es la SAE. Que la SAE es quien nos clasifica la viscosidad del aceite. ¿Qué es viscosidad? La velocidad a fluir de un líquido. El agua fluye muchísimo más rápido. Y entonces estos numeritos nos dicen la viscosidad. Esos numeritos nos están indicando la capacidad de fluidez de cada Listo. uno de esos aceites. Por ejemplo, este Eso es explícanos. 10W40. El primer número hace referencia al invierno. Esa W significa winter. Entonces aquí nos están diciendo que el aceite es un 10 en invierno o en frío. La moto apagada, pues. Exactamente. El 10, ¿qué es? Un aceite muy delgado. Los aceites se clasifican desde el número 0. El 0 es el más delgado, el 5 el que le sigue, el 10 el que le sigue. Muy líquido, por así decirlo. Muy líquido, que fluye muy rápido. Vamos a encontrar por allá otros que son SAE 140, 150, que ya son muy espesos. Prácticamente una brea, una gelatina, una grasa. Entonces, ahí el primer número, 10W, nos hace referencia al comportamiento en frío. Entonces, en este caso, este sería un aceite que fluiría muy rápido, ya que es un número muy bajo en frío. Y el segundo número hace referencia a la viscosidad cuando el aceite toma temperatura. Porque cuando el aceite se calienta le puede cambiar un poco el grado de viscosidad. Claro, siempre. La textura va a aumentar. Entonces, entre más alto, más denso, por así decirlo. 50 en caliente, un poco más denso. Claro que sí. 40 menos. Un ejemplo de esto son los aceites de suspensión y los aceites de transmisión. Los aceites de suspensión normalmente son SAE 10, que necesitamos que por esos conductos de la suspensión fluya muy rápido y que en el momento que tenga que retornar o regresarse a su lugar lo hagan muy corto, en un tiempo muy rápido. Pero en las transmisiones necesitamos aceites superiores a SAE 80, porque las transmisiones, tal como las cadenas o como las transmisiones de las scooters, giran muy rápido y no requieren una temperatura, pues no van a trabajar a una temperatura muy alta. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Que cuando esos piñones estén girando muy rápido, el aceite no sufra de extrema presión o de fuerza centrífuga, o sea, que el aceite no salga volando. ¿Has visto de pronto personas que le lubrican la cadena y arrancan y ya la llanta y el guardabarro y toda la moto, pues? Lubrican toda la moto. Eso es una mala elección del lubricante. Eso es que le pusieron un aceite muy delgado, que no soporta esa fuerza centrífuga, esa extrema presión y va a salir volando hacia los extremos, hacia las paredes. Bueno, entonces, ¿qué pregunta de los que nos hicieron en Instagram para que empecemos con mitos y cosas? Bueno, por aquí algunas personas, muchos de las preguntas son referentes a ¿cambiamos por kilometraje o cambiamos por tiempo? Por tiempo. Esa es buena. Yo recomiendo por tiempo. ¿Por qué? Qué pena, pensé que ibas a decir kilometraje. No, ¿Usted también? Yo recomiendo por tiempo. Es más, la maquinaria pesada y las motos de motocross y enduro tienen orómetros para ser mucho más exactos con el cambio del aceite. Yo prendo la moto y a las 40 horas, un ejemplo, hay que reemplazarlo a las 30. Y ella no le importa si va rápido, despacio, si está en neutra o en quinta, es a los 40 kilómetros que debe ser. Eso porque yo lo recomiendo que sea por tiempo. Yo todos los días me recorro la ciudad, de Bello a Itagüí y de Itagüí a Bello. Antes ese recorrido a mí me tardaba 20 minutos. Ya ahora ese mismo recorrido es 40 minutos y el recorrido es el mismo. Son los mismos 25 kilómetros que yo recorro, pero voy a durar mucho más tiempo con la moto estacionada. Pero venga, entonces uno con una moto, ¿cómo hace para medir? Uno con nuestra moto de ciudad, que es por kilometraje, ¿cómo medimos esas horas? ¿Cómo medimos esas horas de uso? Según el recorrido que nosotros realicemos. O sea, es de sacar el tiempo y decir, bueno, yo más o menos ando mi moto todos los días 2 horas. Digamos, vamos a hacer esto. Vamos a decir, bueno, si el recorrido que yo estoy haciendo es de 25 kilómetros, de 60 kilómetros, y si yo voy a 60 kilómetros por hora, me debería de demorar una hora haciendo ese recorrido. Pero resulta que yo no puedo ir a 60 kilómetros por hora por la congestión de la ciudad. Entonces ya ahí se me va a empezar a incrementar el tiempo de funcionamiento del motor. Y resulta que yo llego a un taco, yo paro, pongo neutra y mi motor sigue funcionando. Y mi aceite sigue funcionando. Pero mi kilometraje no está contando. Entonces ahí estamos sufriendo un desgaste del lubricante
Y más cuando llegamos a esas congestiones que duramos 40 minutos, una hora, porque mientras más temperatura de Claro. operación tenga el motor y el lubricante, pues este se va a ver sometido a muchísimo más O desgaste. sea que eso ya es una responsabilidad del usuario, del dueño de la moto, saber cuántas horas la anda. Claro, claro, porque ya tenemos que empezar como a hacer un análisis y decir, bueno, mi recorrido es este, yo esos 2000 kilómetros los hago en 2 meses, 3 meses, pero yo debería de tener en cuenta de que hay otros factores que me ocasionan un desgaste en el aceite que no está siendo contado por la moto, que no está siendo tenido en Sí, cuenta. sí, claro. Y por ejemplo, una persona que se mueve más por pueblos y se mueve más y la moto realmente sí está contando kilometraje, sí puede llevar más la moto por kilometraje que por horas. Ahí sí sería mejor llevarla por O sea, kilometraje. nosotros, parce, por eso vivimos en Santa Elena, para poder medir por kilometraje y no por horas. Claro. Oye, hay otras personas que, por ejemplo, hay una pregunta que dice ahí que él no usa mucho la moto y otra persona que sí la usa mucho, que si ambos lo deberían de cambiar cada 1500 kilómetros. No es lo mismo la moto de una persona que va del trabajo a la casa, apaga la moto, está toda su jornada de trabajo y vuelve y la toma en la tarde y vuelve y hace el mismo recorrido a una moto de un domiciliario que todo el tiempo está en funcionamiento, que todo el tiempo está encendido, que la Trancones. temperatura de operación del motor es mucho más alta, vamos a tener un desgaste mucho más grande en ese tipo de motocicleta, Bueno, en las condiciones. entonces, ¿qué consejo le damos a las personas para que cambien su aceite? Bueno, Es como cada cuánto. si está en la ciudad y la ciudad es muy congestionada, mejor dicho, los de Medellín que cambien por tiempo. Los de Bogotá Por por tiempo. segundos. Los Bogotá de es que Bogotá por minutos. 132 horas perdidas al año en trancones, la ciudad más congestionada del mundo. Sí. Salió en un estudio que hicieron esta semana. Bueno, hijos, ya saben que los de Bogotá, los de Medellín, sí, pero los de Bogotá obligatorio, entonces por horas. Claro, No, es verdad, marica, una vez nos demoramos como para ir de un barrio a otro en Bogotá, pues hay 2 horas, en hora pico, yo no lo podía creer, en moto. Entonces, y éramos quietos ahí, tienes toda la razón, tiene el profe toda la razón. vamos a pegarle un reloj a la moto, un cronómetro y empezar a, Como las motos de motocross. claro, Ah, o adaptar orómetros. Ese va a ser un buen negocio en Bogotá, empezar a vender orómetros para el cambio de aceite. o sea, entonces yo prendo mi moto, le empiezo a contar el horómetro y si estoy en un trancón, sigue contando. Sigue contando. Y si estoy en neutra, sigue Y sigo contando. contando. Y si llega un semáforo, Sigue contando. porque el motor está girando y el aceite está funcionando. Bueno, eso. Los de Santa Elena, Por vamos kilometraje. por kilometraje. Sí, sí, los de Santa Elena. La gente de los pueblos, o sea, si yo la aprendo, arranco, por ejemplo, el que vive en Barranquilla y tiene que desplazarse a Santa Marta, ¿es de Barranquilla a Santa Marta? Es que sí. Sí. Sí, bueno, entonces, y llega y la paga, pues estoy dando ejemplos. O si se mueve como entre siempre recorridos donde sí la moto está andando, yo creo que sí puede ser por kilometraje. Bueno, ¿a las cuántas horas lo cambiamos? ¿A las cuántas horas lo cambiamos? Ya eso es según la condición del lubricante, ya es la calidad del aceite. Ya dijimos que era SAE, ya ahora vamos a decir que es API. Dependiendo más, entre más cositas tenga, más normas, más cumpla todo eso, el aceite puede extender más la vida útil. Claro que sí. Y según sea su base, vamos a encontrar bases minerales, bases vegetales, bases sintéticas, bases semisintéticas y otros fabricantes usan unas bases como el ester, que son bases las cuales son sintéticas, pero pueden durar muchísimo menos tiempo. Ah, pensé que más tiempo. Menos tiempo. Menos tiempo, se va a deteriorar más rápido. Entonces ahí ya es dependiendo de la... Entonces, ¿qué la gente tiene que saber de su aceite para saber cuántas horas lo puede dejar? Bueno, ¿qué tiene que saber la gente del aceite? Y esto es muy importante para una correcta elección. Vamos a leer nuestro aceite. Bueno, vamos a mirar que acá en la parte de atrás, en esta bandita negra, dice API SN. API SN. Este dice API SN. Y este dice API SL. SL. ¿Cuál letra en el abecedario está más adelante? ¿La N o la L? ¿Cuál es que es? Yo soy youtuber, weón. La L. La L, seguros. Sí, verdad. Y eso que está hablando un ingeniero, weón. La N. Uy, La parce, N. ni youtuber ni ingeniero, weón. Entonces, listo. LMNO. ¿Sí o qué? Entonces sí, tienes toda la razón. Yo no me sé Listo. la abecedario del todo. Listo. ¿Cuánto está Entonces, la B? la API es quien nos clasifica la calidad del aceite. Para los aceites de gasolina vamos a encontrar siempre una letra S. Entonces dice API S y viene acompañado de otra letra del abecedario. Entre más adelante del abecedario esté la letra,
mucho mejor la calidad del lubricante. O sea que este es SN, ese es SL, O sea que puede ser un poco mejor. este va a tener una condición mejor que ese. Y adicional a eso, pues vamos a encontrar otra, que es la norma Haso, que esta es para los vehículos japoneses. Haso Los MA2. Haso MA2. Entonces, ¿qué dicen los japoneses? Ah, bueno, los que construimos los vehículos somos nosotros y los que debemos de decir si el aceite tiene las condiciones adecuadas o no, somos nosotros. Entonces, para ellos vamos a encontrar otras dos letras adicionales que son MA. Entonces vamos a encontrar MA, MA2 y esa MA2 ya tiene otras referencias más adelante. Entonces vamos a ir viendo como otras normas clasificando esa MA2, que entre más actualizada esté esa norma, pues mucho mejor para los japoneses sería el aceite. O sea que ellos dicen, ah bueno, API es una sociedad americana que clasifica el aceite, pero nosotros somos también. una sociedad japonesa que también lo clasifica. O sea que este aceite para los americanos y para los japoneses tiene una buena clasificación. Listo. Este es SAE. SAE 20W50. W50. Haso MA2, pero no veo el SL ni nada. API SN. Ah, SN. O sea que ese 2050 y este 1040 1040 tienen unas características de calidad muy similares. ¿Y por qué siendo la misma marca, siendo Castrol? Porque este es SL y este SN. Porque los fabricantes tienen esa diversidad en los lubricantes. Si usted puede comprar un iPhone 14 Pro Max o un iPhone mini. Sí. Sí, Y, y en este lubricante nos vamos a encontrar muchísima variedad. Porque pues estos todos son Castrol Power One. Pero vamos a encontrar también el Castrol Acteo. ¿Cuál es mejor? Yo he usado mucho Power One. durante muchos kilómetros. He hecho análisis con muchas motos, scooter, alto cilindraje, bajo cilindraje. Y el comportamiento de este aceite en todas esas condiciones ha sido muy bueno. Entonces yo recomiendo más este que el Este creo que el Acteo es como más mineral. Más mineral. Ah, listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo mínimo que entonces usted se fija para saber sus horas? Que tenga API. Que tenga API. Que SL también está bien. SL. SN. SN. Ya por allá hay uno que dice SO. O hay otros aceites que dicen supera todas las clasificaciones establecidas. Todo es lo más top. Lo más top. Los interrumpo, la L sí está antes que la N. Sí está. Sí, a la abecedario. Profe, entonces, ¿cuál estamos más, Pedro? L, M. Claro, yo qué dije. LMNO. O sea, que el que esté más adelante en el abecedario. ¿Cuál está Más allá. Más adelante. Ya que era más atrás. Más adelante. Porque por allá hay otros fabricantes de lubricantes que tienen API SF. Por allí atrás. Ya esos fueron los primeros. Entonces que vayan y se fijen en su aceite. Claro, vaya, coge su tarro y fue madre, si le estoy echando API SF, mío, es prácticamente de las tajadas. Pero, entonces, ese sería mejor porque está más atrás del abecedario que El L. El L. ¿El L o el N? El L está antes, ¿cierto? Antes. Sí. Entre más avanzada la segunda letra en el abecedario, mejor. O sea, entre más cerca la Z o la A. Entre más cerca la Z. Ya. O sea que si su aceite es API SA, pues no sé si existe. No sé, no me acuerdo si hay SA, pero sí me acuerdo que hay desde SB. Ay, güey, o sea que no, eso es como no, para lubricar, no sé, la nevera. Lo que pasa es que los motores han ido cambiando. Y exigen más. Claro, y las tolerancias son menores, cada vez hacen motores más compactos, más pequeños, con más potencia, con mejor rendimiento. Entonces necesitamos que en esos espacios que son más pequeños, el lubricante pueda entrar de una manera muy fácil, pueda permanecer ahí. Que una cosa es que entre el aceite y la otra es que él se mantenga cuando está siendo sometido a esa presión, a esa velocidad y a esas temperaturas. Claro, es como los celulares. Entre más modernos toman mejores fotos, necesitan mejor memoria. Y mejores dueños también. Sí, que los cuide mejor. Parce, entonces, pero entonces sigo con la duda y soy cansón porque no quiero que... Entonces, ¿a las cuántas horas cambiamos el aceite? ¿A las cuántas los cambia usted? Yo cambio mi aceite más o menos cada 150 horas.
más o Ahí menos. preguntarán, ¿cuánto es 150 horas en kilómetros? Entonces ya usted tiene que hacer una conversión. Si yo ando a tanta velocidad por hora, 150 horas, ¿cuánta velocidad es? ¿Cuánto tiempo Tiempo sería? ¿Cuánto tiempo sería? Pero entonces, la solución más práctica que le veo es un reloj. Un reloj. Pero no sé si hay algo que guarde mucho tiempo y que uno lo pueda activar. O venga, no venden algo que cuando usted prenda la moto también empieza a contar. Un orómetro. Se conecta directamente a la Se moto. conecta Y directamente. usted la apaga y él también se Y para. él también se para. Ahí está, señores. Abajo en la descripción les voy a dejar un link para que compren su orómetro. Pongo el link de Amazon por afiliados y me vuelvo rico. No, pero en serio, averigüen uno que les conviene. Listo, me encantó. Pero no solamente tenemos que tener en cuenta la condición y la calidad del aceite, sino la cantidad del aceite y el sistema de lubricación de cada moto. Hay motocicletas, la gran mayoría de motocicletas usan un sistema que se llama cárter húmedo. ¿Qué significa eso? Que todo el aceite está metido en el conjunto del motor y que todo va a estar trabajando constantemente. Pero hay motocicletas que utilizan un sistema que se llama cárter seco o sumidero seco. Como algunas Ducati. Como algunas Ducati, como algunas japonesas. Y esto que normalmente, ¿en qué motos vamos a encontrar esto? En doble propósitos. Y esto, Motos de doble propósito. muchas. Pero ¿en cuáles, por ejemplo? Una XZ no, una Tornado tampoco, una XL tampoco. Una XR 650, una XT 660, Ah, la 660. una... La R no. No. La DR no. No. Un, La KR. las XT, la 500, la 600, la 660, todas usan sumidero seco. En cuatrimotos, los LTR, los Raptor. Pero le apuesto que sí, lo que dice es verdad, pero del 80%, 95% de personas que están viendo este video, cárter húmedo. Cárter húmedo. Pero entonces Ya el de la también Ducati, no, bacano. Hay que debe tener en comentar. cuenta eso porque eso le va a generar una condición diferente al aceite. En las motos de cárter seco el lubricante va a durar mucho más. Como en Porque, los carros. claro, porque mientras una parte del aceite está trabajando, la otra está reposando. Ya cuando la que trabajó va y reposa y la reposada viene y trabaja y están como en esa rotación constante y el desgaste va a ser menor, la temperatura va a ser menor y algo que es muy importante es el balanceo del motor. No es lo mismo si vos tenés 4 litros de aceite moviéndose para todos los lados, vas a sentir como ese movimiento y a mí me ha pasado motos que tienen mucha capacidad de almacenamiento de gasolina y vos llegas y parás Y paras y ya se y mueve. sentís como que la moto se mueve. Entonces lo mismo va a pasar con el aceite. Pero si vos tenés de esos 4 litros, 2 encapsulados en un tubo que no se pueden mover para ningún lado, no van a generar ese balanceo hacia los lados y la estabilidad y la conducción va a ser mucho mejor. Vea qué peculiar. Bueno, sigamos con los mitos. Sigamos con los mitos por ¿Cuál acá. vas? ¿Cuál vas viendo, Arroyo? Bueno, aparte de ese que acabamos de decir, de esos sistemas de lubricación, es la cantidad del aceite que usa una moto. Normalmente vamos a ver que entre más aceite tenga el motor, el fabricante más unos periodos de cambio más largos, más grandes. Entonces por allá vamos a ver que muchas motos de alto cilindraje dicen cambiar el aceite cada 5.000, cada En la 7.000, Ducati cada es como cada 10.000. 10.000 que el cárter es seco. El cárter es seco, entonces es por ese tipo de condiciones, el aceite va a sufrir menos, vamos a hacer 4 tarros de estos los que nos vamos a hacer el trabajo, entonces una parte la hace usted, otra parte usted, otra parte usted, O no, uno solo. y de esa manera... Bueno, en estos días escuché un parcero que compite que la moto lleva 1000 centímetros cúbicos, pues un tarro, pero él echa 1100 o 1200 para que refrigere más el motor. No, pues, ¿qué piensa de eso? No, la cantidad del aceite tiene que ser muy exacta, ya que los motores tienen unos respiraderos. Antes esos respiraderos era una manguera que eso iba debajo del chasis y iba al Eso, ambiente. claro, eso Entonces botaba. botaba. Ya hoy en día por normas esos respiraderos y esos conductos no pueden ir al ambiente. Entonces van directo al filtro del aire. Y cuando el aceite o la cantidad del aceite es mayor a la recomendada, el aceite que va a decir, esto no lo necesito yo, empieza a escupirlo, empieza a botarlo. ¿Y a dónde va a ir? Al filtro del aire. ¿Dónde se va a pegar? En el filtro del aire. ¿Y quién va a sufrir? El motor va a sufrir porque no le va a entrar la cantidad de aire necesario por esa cantidad de aceite que pusimos de más, que creíamos que estábamos haciendo bien y mentiras que antes lo que hicimos fue un daño. Si el hijo de madre ingeniero dijo que
el ingeniero que estudió tantos años dijo que esa es la cantidad que le eche. No, cuando nosotros picábamos y hacíamos stun y éramos neas, le echamos también más aceite a la moto que para que cuando estuviera colgada le llegara. Pero lubricar el filtro del aire. No, son mitos muy bacanos que la gente se los va como, se va volviendo una realidad. Porque uno se va montando como en esa cinta, en esa película de que, ¿qué pasaría si yo le echo más aceite a mí? Eso va a funcionar mejor. ¿Sí o qué? Es verdad. Entonces, no es así. Las motocicletas, los diseños de las motocicletas toman mucho tiempo. Investigación postventa es otro tiempo muy largo y ya ellos determinan. Si vamos a cambiar el aceite, una cantidad. Si vamos a cambiar el aceite del filtro, otra cantidad. Y si Eso te es iba a un decir. desensamble por completo, es otra cantidad. Solamente se afecta la cantidad cuando reparamos motor o cuando le quitamos el filtro y le metemos un filtro nuevo que está seco y va a absorber, ¿cierto? Claro que sí. Ahí sí vamos a tener 3 cantidades diferentes de aceite para tener en cuenta. Importante. A ver, ¿cómo diferenciar un aceite chiviado y un original? Yo creo que eso no... Bueno, yo siempre les voy a recomendar algo. Cuando utilicemos el aceite, vamos a romper el tarro, a dañar las etiquetas, porque hay un estudio por ahí que dicen que de 5 cambios de aceite que nosotros hacemos, uno probablemente es con aceite de una dudosa procedencia. Entonces no queremos correr ese riesgo y vamos a comprar siempre el aceite en lugares reconocidos, certificados, donde nosotros tengamos pues como esa claridad de que sí estoy comprando un aceite bueno. Aquí hay una pregunta muy bacana, que si el aceite sintético es mejor que el mineral. Bueno, pregunta es muy buena. Y eso es un mito que todo mundo en la calle, pues como que, es que el mineral, el semisintético, lo uno, lo otro. Los aceites, su construcción siempre es una base. Y la base puede ser parafínica o puede ser química. Cuando las bases son químicas, logramos mucha más exactitud en lo que queremos. Entonces, bueno, vamos a construir este aceite, pero lo vamos a construir desde cero en el laboratorio. Entonces podemos lograr que el rendimiento sea mayor, que la duración sea mayor, que la refrigeración, la lubricación y Los todos los aditivos que factores le quiero echar... sean mejores. Y las bases sintéticas son mucho más compatibles con eso. Se dejan trabajar mucho más. No es lo mismo como cuando vas a construir una casa. Un aceite sintético es cuando vos tenés el lote. Y ya vos en ese lote, desde las bases, ya sabes qué quieres construir. Pero cuando vos usas un aceite mineral, ya vos tenés el lote, las vigas y una parte ya hecha. compré el terreno ya con la casa. No puedo hacer mucha modificación. No puedo hacer mucha modificación porque ya la base es mineral, que es una base parafínica, una base de petróleo. Y ya sobre esa base tengo que empezar como a jugar. A empezar a meterle, a quitarle, a mejorarle, pero no puedo llevarlo hasta el punto óptimo donde se quiere. Entonces, si es mejor pues en este caso. Yo una vez le iba a echar un aceite full sintético a una moto que yo tenía que era 100 o 125 y el man que me iba a decir que no, ¿para qué le va a echar full sintético? Eso es como perfumar un bollo. Lo que pasa es que sí vale la pena echarle, por ejemplo, una Necadea, una Libero, un aceite full sintético. Lo que pasa es que hay aceites minerales que hacen tan bien el trabajo que uno dice, ¿para qué voy a gastar más si este está haciendo lo necesario? ¿Cierto? Es como el que le echa extra a la Necadea o a la Libero o a la Nema, no sé si la Nema lleva extra, pero como para poder decir, no, échemele extra, ¿para qué creen que le van a cuidar más o van a tener mejor resultado? Y no. Mucha gente cree que la gasolina, la extra, la corriente, tiene que ver con la limpieza o la pureza del combustible. Y eso no tiene que ver nada con eso. Eso es la capacidad de compresión y ese es otro cuento aparte que después les vamos eso a es otro podcast. Eso es otro podcast. Mitos de la gasolina. Mitos de la gasolina. Pero entonces, y una Libero o una moto pequeña, no hablemos de una moto 125, 150, estas motos trabajan a muy bajas revoluciones, pues... A una temperatura de operación baja. Las tolerancias son tolerancias que son muy comunes, que no necesitamos que fluya muy rápido. Entonces, ¿sí va a sentir la diferencia un full sintético o no? La verdad, yo creería que el aceite mineral cumple muy bien el trabajo. ¿Para qué sería muy bien el full sintético? Si yo soy una persona que soy un poco descuidado en cuanto al cambio del aceite, yo ahí en esas condiciones sí le recomendaría un aceite full sintético para no tener esa preocupación de que, ay, jue madre, el aceite se me pasó o no se me pasó, porque ya este es un poco más flexible. O sea que el mineral sí se cambia un poquitico antes. Hay que ser un poco más precisos con el cambio de este aceite. Y otra cosa es que hay personas que dicen, no, es que yo tengo una moto en la finca,
pero yo la ando, no es que yo lo que la ando es nada, yo una vueltecita y yo le cambio el aceite cada año. Los aceites también se deterioran, los aceites también van perdiendo sus características y esos adictivos que tiene también se van perdiendo. Entonces, si usted tiene su moto y usted dice que es que porque no la uso cada año lo voy a cambiar, pues tenemos un concepto ahí errado, porque también periódicamente lo debemos de cambiar, ya que el aceite se va emulsionando y va tomando una condición diferente a la original de fabricación. Interesante. ¿Tiene una pregunta usted? Claro, de una. ¿Por qué un fabricante puede recomendar varias viscosidades para un mismo modelo? Entonces vamos a abrir el manual de... Pero eso pasa aquí en Colombia. Claro. ¿Con usted con Con cuál la le pasó? Apache, Con la Apache. Con la Apache recomiendan como tres viscosidades. Le decían el manual. Pero entonces vamos a ver de que en los manuales hay como una tablita. Y en la tablita nos van a mostrar unas temperaturas de regiones. Entonces le van a decir, vea, según esta temperatura, el aceite que mejor se le acomoda es el 1040. Según esta temperatura, el que mejor se le acomoda es el 1050. Esta temperatura, el 2050. Entonces ya yo tengo que tener en Si cuenta... usted es de como- Boyacá, este. Si usted es costeño, este. Por así decirlo. Claro, ¿no? Y el aceite tiene una característica que es anticongelante. Entonces, de pronto en esas ciudades donde la temperatura es muy baja y tenemos el riesgo de que se nos frise el aceite, pues ya con esas características que él tiene va a evitar de que eso suceda. Entonces, pero sino que lo que pasa aquí en Colombia es que en un momentico estamos en tierra caliente. Sí. Y en un momentico estamos en tierra fría. Es muy teso, ¿no? Pero el cambio no es tan abrupto como los países que manejan estaciones, que en verano son 30 o 40 grados y en invierno son menos cero. Entonces ahí pues como que no habría mucha diferencia. Ya que la diferencia, La guaya. qué tanto acelerador, qué tanto gas, sí o qué, Sí. qué tanta candela le doy yo a mi moto, que yo voy a hacer un recorrido donde son 5 horas, yo hago ese recorrido sin parar, dirá mucha gente. Otros dicen, no, no, yo en ese recorrido paro al menos 2 veces. Entonces ya el aceite también va a ser sometido a unas condiciones diferentes. Es verdad. Pero entonces lo mejor es respetar el manual. Claro, siempre las especificaciones. Y lo que dijimos ahorita, pues la marca no es tanto lo importante. Es más la viscosidad. Es más la viscosidad y la calidad. Listo. Sergio, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una limpieza al motor al cambiar de aceite mineral a un sintético para mejorar. Sería lo recomendable. Lo recomendable sería hacer un flushing, una limpieza. Hay muchos productos, muchas marcas que realizan estos productos. Expliquémosle a las personas que están viendo esto qué es. Bueno, un flushing, un limpiador de motor, es un aditivo que se le pone al aceite viejo. Yo tengo este y es mineral y lo quiero cambiar a este que es sintético. Si yo quiero hacer ese cambio y quiero tener menos residuos de este aceite en mi motor, lo que voy a poner es un limpiador de esos, que es un detergente que lo que va a hacer es recoger toda esa suciedad que está en las paredes, en los filtros, en todo ese conjunto del motor y me va a ayudar a que salga muchísimo más fácil por el tapón del drenaje. ¿Es obligatorio hacerlo o no? Es recomendable. Es recomendable porque entonces si no vamos a tardar un poco más de tiempo en que este que teníamos salga por completo. Entonces nos va a llevar 2 o 3 cambios de aceite poderlo sacar. Muchas personas, otra de las preguntas que hay por ahí es ¿cómo recomiendan cambiar el aceite del motor? Y el aceite del motor tiene, pues como el fabricante lo recomienda, siempre es decantar o escurrirlo. Es lo mejor. Es lo mejor, ya que el aceite tiene una característica que es un dispersante, que lo que se encarga es como de esas partículas, esa limalla, ese lodo, todo lo que se va produciendo, lo va acumulando. Y lo que se evita con eso es que esté en suspensión, que esté flotando y que se nos meta a un conducto, a un anillo, a un sello. Y lo que hace es encapsularlo y mantenerlo en el asiento, en el fondo. Vemos de que muchos tapones ya son imantados para Y poder, uno lo quita y ve como limallita. como una pelucita ahí. Eso hay otro mito bacano, que cuando ya el mecánico le muestra, ya tiene limalla, ya está como para reparar. Exactamente. Sí, ¿Dejamos ¿sí o ese no? para otro podcast o resolvemos ese de una vez? No, resolvámoslo. Resolvemos ese Sí, de sí, una sí. vez. Bueno. Se tiene que ver con el aceite. Bueno, si yo tengo mi moto nueva, en el primer cambio que debe ser de 500 a 1000 kilómetros, es normal de que salga esa pelucita o esa limalla. Cositas. Exactamente, porque
los componentes nuevos están generando fricción y mientras ellos se acoplan a su funcionamiento adecuado, van a generar ese polvo metálico que los piñones en las fábricas no los liman, ni los pulen, ni los pistones, ni los cilindros. Ellos tienen unos poros que son microscópicos, que a simple vista no se ven, que se necesitaría pues un microscopio para poderlos ver. Entonces cuando ellos van haciendo esa fricción, se van limando entre ellos, van generando esa limalla. Pero si mi moto ya después de los 5.000, 10.000 kilómetros siguen saliendo esos residuos metálicos, tengo que hacer un seguimiento y mirar qué parte del motor es la que se Ya me vas a está. preocupar a más de uno. Ay, güey. En Mototécnica los esperamos. Sí, eso es lo de menos. Bueno, lo otro es, ¿lo debo de sacar con máquina o lo debo de sacar por debajo? Respóndeme vos esa. No, siempre es mejor por debajo. Claro, siempre es mejor por debajo, porque cuando metemos esa manguerita no va a alcanzar a llegar al asiento. Es más, normalmente los tapones de donde ponemos el aceite vienen en la tapa clutch y los motores están divididos por tapa clutch, tapa volante, dos carcasas en el centro motor. O sea que cuando yo meto por tapa clutch no me va a llegar al centro del motor, que es donde trae el tapón del drenaje. Y toda esa suciedad, lo más pesado, que es lo más importante que necesito sacar, va a quedar ahí. Entonces imagínate en 3, 4, 5 cambios de aceite que lo esté sacando por esa manguera, ya van a ser 4 o 5. De pronto usted está muy urgido y tiene que cambiarlo rápido y se tiene que ir. Pero a la próxima sí o sí por debajo. Digamos que ese puede ser como un factor para tener en cuenta. Que bueno, me toca, o hay personas que ¿sabes qué les pasa? Se les daña el tapón. Se les daña el tapón, entonces no lo puedo sacar, ya lo tengo soldado, tengo sí. teflón, silicón, un poco de cosas. Eso es lo peor, y me ¿no? toca cambiarlo por ahí. Que no se les vuelva costumbre eso, porque entonces ¿qué va a pasar? Que toda la suciedad va a quedar adentro. Y después le sale más caro arreglar la moto que arreglar el tapón, claro que sí. ¿Será que resolvemos esa pregunta ya? ¿Qué dice? Entre más años de esa dejémosla para el final. Ese es como Entre el mito más común. Entre más años tenga el motor, toca ir subiendo de viscosidad. Bueno, el profe Entre que más para lo kilometraje tenga el motor. Otra, que el aceite se debe cambiar frío o caliente. no es medio tibiezongo. Cuando la moto esté fría, liberamos la presión del tornillo con el motor fría. No lo retiramos, sino que liberamos el torque y encendemos durante unos minutos, 5 minuticos. Porque el aceite entre más caliente fluye más, ¿no? Va a tener una fluidez mucho Eso es mejor. lo que entendía, pero ese tip está muy bacano. O sea, de soltar, ¿para qué? Por la dilatación de los materiales. ¿O qué Claro, más? los metales se expanden con el calor, entonces lo que menos queremos es que cuando ponemos a calentar la moto, no liberamos la presión del tornillo, vamos a quitar y el tornillo con rosca y todo se nos va a venir. Pues no piensen que se expande mucho, ¿no? Ay, güey, pues yo porque caliento mi moto y no se infla, no. Es que el profe dijo que eso... Que porque cuando se calienta no se convierte en una de 200 o 300 centímetros. ¿Vos te imaginas? Sería muy Es loco. que no se expande la cilindrada. Qué chido. Venga, Buri, yo veo. Entonces ahí tenemos que... Este es un manual de la T... La casi que yo tuve, la 200. Dice, ¿el llenado qué? el llenado excesivo causará fuga de aceite y otros fallos del funcionamiento. Lo que dijimos ahorita, que ya lo resolvimos, ¿sí o qué? Usar cualquiera de estos aceites, 20W50 mineral, 10W40 semi o 5W40 sintético. Pero miren que aquí nos están haciendo referencia a otras cosas. Nos están diciendo de unas viscosidades, pero ninguna... Los tres no son minerales, los tres no son semisintéticos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver ahí? Eso está bacano. Porque según la condición del lubricante, el comportamiento va a ser menor o mayor. ¿Cómo así esto? Aquí dicen 20W50 mineral. Mineral, ¿sí o qué? Y 10W40 semisintético. ¿Qué varió ahí? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió ahí? Ambos números, no. El de frío, winter y en caliente. Ambos números. Porque el aceite semisintético tiene un funcionamiento diferente al aceite mineral. O sea que hay como que le están diciendo es que le están homologando esos tres. Bueno, si usted quiere usar mineral, use este. 20. Si usted quiere usar semisintético, use este. Pero si quiere usar sintético, use este. Y eso sí está bien. Hay muchos fabricantes, dependiendo de las condiciones del motor, su fabricación, el desgaste, las holguras, manejan eso. Yo he visto este tipo de tablas en otros fabricantes y con aceites todos minerales, todos minerales y te lo muestran es por temperatura climatológica o de región.
Entonces eso puede cambiar según esos factores. Ahí me surge otra pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, entonces alguien que tiene una libero y mira que acá hacen la diferencia entre si quiere mineral, le tendrás que echar esta viscosidad, si quieres semisintético, esta viscosidad, si quieres sintético, esta. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una libero, le tendría que cambiar la viscosidad al aceite. Alguien que tiene una libero le tendría que cambiar la Por ejemplo, viscosidad. porque el libero es mineral, ¿cierto? Sí. Entonces le quiere echar un sintético, entonces tendría que cambiar la Pero que en el viscosidad. manual no dice eso. Tendríamos que ir a mirar exactamente esa parte del manual. Los fabricantes se toman mucho tiempo haciendo esas investigaciones como para que nosotros de la noche a la mañana digamos, no, echemos el aceite que sobró de las tajadas, que este funciona bien. Creo que ese es... Sí, muy teso. Pero buena pregunta. Me gusta mucho el mecánico que... No, ese aceite salió muy limpio, güey. No huele tin, casi que lo prueban, güey. No huele... No. Pues no sé, ¿qué tiene que ver el color? Para mí un aceite tiene que salir negro, ¿no? Claro. Pues, si un aceite sale limpio, ¿qué pasa? Después de 1000 kilómetros, 2000... Bueno, después de 150 horas. Bueno, que no está haciendo bien su trabajo de detergente, que su aditivo detergente no está cumpliendo bien su función, ya que adentro se van a producir... ¿Sabes qué es lo que más contamina el aceite en los motores de las motocicletas Los convencionales? discos. Los discos de clutch. Y todo ese cerodo, corcho, asbesto, todos esos residuos de los discos, cuando se calientan las paredes del motor, se van pegando y se van adhiriendo y van haciendo como unas manchitas. Cuando nuestro Las he aceite, visto. cuando nuestro aceite tiene un buen detergente, un buen aditivo detergente, él lo que está haciendo es que mientras está circulando, está limpiando, está retirando toda esa suciedad, para que cuando nosotros quitemos el tapón, él pueda sacar toda esa suciedad. O sea que si el aceite está saliendo muy blanco o muy claro, hay que hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Pero es que si mi moto está muy nueva, bueno, ya su moto está muy De nueva. pronto no. Antes de Y que de el manual no debería salir, pues también debería contaminar. Pero no tanto, porque el primer aceite, el primer funcionamiento, todas las paredes están limpias, todo adentro está limpio, pero ya de ahí para adelante sí es normal de que salga oscurito. Porque gente dice, no, eso salió muy negro, eso salió muy... No. Y claro, la textura influye mucho también, porque como dijimos ahora, la viscosidad es la capacidad de fluir. Entonces vos llegas, metes el dedo y lo pones y vos ves que mismo te escurrió de una. El aceite ya había perdido toda su viscosidad, pero vos Perdió llegás y como sus elementos de fricción y de todas esas cosas. Entonces llegás y lo pones y ves que una gotica y la otra se demoró en caer y la otra se demora mucho en caer y ves que aún se sostiene una gotica ahí que se resiste a caer. Ese aceite tiene una buena viscosidad, pero bueno, no nos vamos a guiar por eso. Eso es muy ojímetro. Claro, eso Lo ideal es es algo químico, pues un laboratorio. un ¿cierto? laboratorio, pero imagínate hacer una prueba de un aceite puede costar 400.000 pesos, 500.000 pesos. Cuando se le compra aceites para todo el año. La maquinaria amarilla hacen eso. La maquinaria amarilla, como los aceites son tan costosos y la cantidad de aceite que lleva es tanta, cogen una muestra de aceite, la llevan al laboratorio y en el laboratorio le dicen si está de cambio o no. Eso ya, no conozco el primero que haya hecho eso, tiene que ser muy obsesionado, ¿no? ¿Te imaginas? Uy, voy a sacar esta muestra para que Pero lea. es que un cambio de 4 o 5 millones de pesos. No, pero por eso no conozco a alguien para una moto Para una moto, claro. que lo Es haga. más, hay vehículos, he trabajado con carros también, y una vez llegaron a un concesionario, el cliente dijo, quiero cambiarle el aceite a mi carro. ¿Por qué lo quiere cambiar? No, yo lo quiero cambiar, ya tiene mucho tiempo, señor, este aceite es de por vida. Es un aceite diseñado para 400.000 kilómetros, que ya 400.000 Pero estamos hablando kilómetros de qué parte de la de una moto. transmisión, Ya. de un carro. Entonces duraba tanto el aceite que le decían, venga, ¿usted por qué lo quiere cambiar? Es que la transmisión tiene algún problema. ¿Eso es real? Están duros, claro, están duros los cambios. ¿Qué está pasando? Le dijeron, pues si lo quiere cambiar, el cambio vale 3,5 millones. No, yo ya no lo quiero cambiar. Por eso vale mucho, pero es como los del cárter la transmisión de una Tenere 1200, el Cardán, El Cardán. ¿cierto? Vale Claro. platica, pero Pues son aceites que duran mucho, porque son aceites que no son sometidos a altas temperaturas, están por allá en una parte muy atrás del carro, el motor por allá muy delante y la temperatura es muy diferente, no hay combustión, no hay combustible. recibe mucha aire, agua, pues, o sea, mantiene muy expuesto a las temperaturas. Exactamente. Brutal, bacano. A ver, sigamos buscando otras. Hay muchas personas que dicen, que preguntan
si el aceite, si para una moto de bajo cilindraje mineral, para una de media semisintético, para uno de alta sintético, eso ya es según la elección que vos quieras tener y según a qué punto quieras llevar el aceite, qué desgaste quiere tener usted con el aceite, qué recorrido piense hacer en su motocicleta. Hay que tener en cuenta como todos esos factores antes de pronto pensar si es mineral o si es de alto cilindraje, medio cilindraje. Por sí todas las altos cilindraje, mi menos que llevan full sintético y más las nuevas. Claro que sí. ¿Cierto? Por cómo trabajan los motores. La recomendación siempre es esa. Ay, no, por aquí hay unos comentarios muy charros, Es que los que usan aceite sintético, es que los que usan sintéticos en motos que no lo necesitan se creen que son Dios. A mí me da un poquitico de risa de los que van a tanquear su moto con extra y la moto no lo necesita. Y por aquí también hay varias preguntas de ahí, que hay un aceite que es muy común de que se evapore. Que es que yo le echo a mi moto este aceite que comienza en M y después a los 500 kilómetros, a los... ¿Sí o qué? Sí. Es por la base que usa ese aceite. Cuando ustedes cogen ese tarro de aceite van a ver que a un lado dice ester. Y el ester es una base diferente a la que usan la gran mayoría de los fabricantes. ¿Lubrica mejor? Es mejor, lubrica mejor. Pero hay que cambiarlo en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces ahí es donde el bolsillo ya se ve como afectado. Entonces, y como la gente no lo cambia pronto tan rápido, tiende a evaporarse, se les olvida y ahí empiezan... Bueno, cuando uno echa mucho aceite está mal. Y cuando echa por debajo, ¿qué puede pasar? también, claro, los niveles de los componentes de los aceites tienen que estar sumergidos en cierta proporción. Entonces, cuando dejamos que el aceite se disminuya, la caja, los rodamientos, los discos, la cadenilla, el cilindro, árbol de leos, todo eso va a carecer de aceite. Entonces, si era 1 litro y le echamos 800, ya van a haber algunos que les va a tocar menos de lo que debería de tener cada uno de esos componentes. Eso es brutal. A mí en el último viaje que hice para la Macarena, en el taller donde la llevé me echaron ese aceite y yo iba para la Macarena y decía 3.000 kilómetros, weón. Luego le dije, no, cámbiame en el aceite. Cámbiame en el aceite y le eché fue este 20W50. ¿Y cómo te fue? Súper bien. A mí algo que me gusta mucho de este lubricante es la suavidad que le da a la transmisión. Considero que los cambios... Eso es un mito. ¿Cómo sientes? ¿Sentís que una caja, que un aceite sí puede poner más suave o más duro una caja? Claro, y a muchas personas nos darán la razón. Cuando el aceite ya está muy deteriorado, los cambios se empiezan a poner duros. Tosquitos. Y la neutra es difícil de encontrar. Y ya hacemos el cambio de lubricante y vemos de qué suaviza. ¿Por qué? Una de las propiedades que no habíamos mencionado del aceite, amortiguadora. Sí. El aceite amortigua esos choques de esos componentes. Golpes. Mientras yo hago cuando yo hago un cambio es acoplar 2 piñones. Y si yo voy muy rápido, el acople de estos va a ser más brusco, más fuerte. Y si yo tengo agua, le damos una palmada, aquí echamos agua, golpeamos la mesa. ¿Qué va a pasar con el agua? Va a salpicar. Sí, o qué. Pero si en vez de agua ponemos aceite y dejamos caer algo sobre ese aceite, la amortiguación va a ser un poco diferente. Sí, no va a salpicar, va a absorber más. Va a absorber más. No sé, el ejemplo también podría ser como poner 2 recipientes, uno con agua, otro con aceite, dejar caer una tuerca y mirar a ver cuál amortigua más la caída. ¿Sí o qué? Ese está bacano, ese me gusta. Y eso influye mucho para la transmisión. Aquí dice, todos los aceites se consumen más de un 30%, por eso hay que requintar. Algunos fabricantes sí recomiendan eso. Algunos fabricantes dicen, vea, yo le recomiendo cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros, pero a los 2.500 le recomiendo requintarlo o revisar el nivel ¿Dice de el cómo manual? se encuentra. Claro, dice en el manual. Entonces, como requintar, y requintar no está mal. No. Echarle nuevo sobre el viejo no. Siempre y cuando sea la misma característica. Bueno, esa pregunta está buena. ¿Qué pasa cuando alguien de pronto mezcló un 10-50 con un 20-50? Y hasta de marcas diferentes. Yo creo que eso a veces le pasa a uno cuando está viajando y se cayó y se dañó el cárter y pierde aceite, le echan la resina, se arregló. Bueno, eso para en el monte, parce, lo que haya. Entonces uno le compra otro aceite. En estos días nos pasó algo así. Estamos utilizando este y nos tocó echarle otra marca. De la misma viscosidad, pero otra marca. ¿Qué pasa ahí? Lo que mencionamos ahora. ¿Qué clasificación tenía este y qué clasificación tenía este? Entonces, según los aditivos y los químicos, muchos de ellos se van a contrarrestar. Entonces es como cuando vos tomas pastilla y tomas licor. Eso está bueno. Cuando vos tomas pastillas y tomas licor, resulta que eso no era compatible y el licor te contrarrestó el efecto de la pastilla.
Entonces, según esos, lo que mencionamos ahora, el ester, es Un compatible, ester con este. es compatible con ese tipo de adictivos, pero ya empezamos a meter los aditivos de una marca diferente, puede que el comportamiento de ese ester no sea el adecuado y te ponga los cambios duros, te empiece a consumir más de lo normal, te reste giro en el motor. Está bueno ese tema. Y entonces las personas que tienen el vicio, yo tenía ese vicio, yo creo que mi papá todavía lo tiene. Y es, no, hijo, no, tráigame un aceite, súbame un aceite de Medellín. Qué viscosidad, padre. Ah, no, pero no, yo creo que yo estaba utilizando Elf, o no me acuerdo que estaba Motul, no era Motul, o no era Castrol. No, el que sea. Y entonces cada mes, cada que cambian aceite, empiezan a utilizar uno diferente. ¿Qué pasa ahí? Los residuos van a ser mucho mayores. Porque si hay un aceite que tenga una propiedad limpiadora mayor a la otra, entonces ¿qué va? Yo llevo usando todo el tiempo este aceite. Voy a ponerle uno que tiene una propiedad limpiadora mayor. ¿Qué va a pasar cuando el próximo cambio de aceite? Que este me va a limpiar lo que este no. Y si no lo cambio rápido, todos esos residuos se van a ir metiendo a los Sí, ya conductos de entendí. aceite y van a ir obstruyendo todo ese. Sí, Y después toda esa vuelvo y le echo circulación. otro, y después vuelvo y le echo otro que tenga más de... Y empiezo así. O sea, que lo mejor es coger una línea y irse con esa. Y Investigar las propiedades, o sea, que la gente sea consciente. que la gente vaya, lea el manual del usuario, mire cuál es la recomendación del fabricante y que sobre esa, si quiere mejorar, que mejore. Si Pero quiere que no, poner mejor, que lo mejore. pero que no se no baje. para abajo, no que le baje la calidad. Listo, es verdad, es verdad. Sí, si usted cambió su novia y ya consigue una mejor. Claro. No empeore, güey. Mi moto lleva un 15W40 y le echo un 10W40. Pues ahí, ¿qué pasaría? La lubricación en frío va a ser mucho más rápida si es 10. Entonces vamos a ver de que muchos fabricantes hoy en día, las motos que no usan CRAN, van a recomendar un aceite que fluya mucho más rápido en frío. Hay muchas personas que dicen, no, es que hay que darle unos cranacitos a la moto con el switch cerrado para que lubrique mejor. Esto no es un mito, esto es algo que puede funcionar muy bien según la condición de la moto. Algunas motos usan piscinas de lubricación, una piscina para el árbol de levas, que en el momento en que yo deje la moto estacionada una semana, 2 semanas, y vaya a encenderla, el árbol de levas, que es la parte normalmente más alta del motor, tenga como esa piscinita, ese alojamiento de lubricante, para que cuando arranque, no arranque así seco. Los embragues también, muchos fabricantes usan como una piscinita, una coquita debajo de la manzana del clutch para que siempre permanezcan lubricados. Cuando yo acciono el CRAN con el switch cerrado, estoy accionando todo el conjunto del motor, entre ellos la bomba de aceite. Entonces puedo lograr de que una cantidad de aceite llegue hasta lo más alto. O sea, que estás recomendando que si la moto está apagada, ya apagada mucho tiempo, dale un cuernazo. Dale un cranazo. A las que no tienen CRAN, pues ahí sí le tocó darle el startazo. Y los que no tienen cara no le pueden andar, por ejemplo, en tercera así apagada. ¿Sabes qué? Eso es otro mito. Pasa mucho con algunas motos. Por ejemplo, a las NS les pasa mucho. Sufren mucho los balancines. Los balancines de ellas están montados en unos rodamientos. Entonces, el tiempo que tarde el aceite desde abajo en llegar arriba, ese tiempo, esos componentes van a trabajar con menos lubricante de lo que deberían. ¿Cuánto puede ser? Normalmente las revoluciones de una moto de esas son 1500 revoluciones por minuto. 5 segundos, ¿cuántas vueltas de esos fueron? De ese componente, ¿cuántas fueron? Y si vos prendes la moto 10 veces al día, ¿cuántas veces puede pasar eso? ¿Sí o qué? Entonces, ¿cómo previene uno eso? Dejar la moto boca arriba. Como las bicicletas. Eso hago yo. Yo llego y la pongo con la llanta de Sí, para arriba. ustedes no hacen eso. No, mentiras, un aceite que fluya rápido en frío. Un aceite que su W sea bajo. Pero no es 5W pero si o sí lo dice 10W. pero si sí lo hizo el fabricante, no. Normalmente dicen 10W. Entonces sí recomiendo bajarse a 5. Sí, algunos dicen 5W según el clima que manejen. Entonces ya vamos a ver de que muchos de las motos que usan CRAN sí dicen 20W50. Y no solamente eso, lo que decíamos ahora, los fabricantes cada vez tratan de hacer motores más compactos, Más pequeños y más potentes. más pequeños. Entonces en esos motores más pequeños que necesitamos un aceite más compacto y que fluya mucho más rápido. Entonces vamos a ver de que es muy común hoy en día ver que
una gran línea de motocicletas dicen 10W40, mientras que hace unos 5 años casi todas recomendaban 20W50. Entonces, en teoría no pasaría nada si yo tengo una moto que le echa 15W50 y le echo 10W50. En teoría, Sí, fluiría mucho más rápido en frío. en frío. O sea que los componentes altos de la parte de arriba van a tener lubricante muchísimo más rápido. Y no está mal hacer el cambio. No está mal hacer ese cambio. Es como algo raro porque dice respetar el manual, pero si se baja no está mal. Pero entonces, sí, y el número en caliente. Lo que pasa es que hay algo de que hay fabricantes que prevén, que tienen en cuenta, que dicen, yo sé que cuando este man prenda la moto, de una va a comenzar ran, y el aceite frío. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Extrema presión, fuerza centrífuga. Que si yo tengo un aceite que es muy delgado, normalmente yo debo dejar calentar mi motocicleta. Debo dejar que tenga una temperatura de operación más o menos de unos 60 grados centígrados. Porque si yo comienzo a acelerarla con el motor frío, ¿qué va a pasar? El aceite era muy delgado y los piñones, el cigüeñal y los rodamientos comenzaron a girar muy rápido. ¿Qué va a pasar? Eso va a salir volando, va a salir a las paredes porque va a ser muy aguado. El que dice, cuando el aceite se calienta va a ser mucho más espeso y se va a quedar adherido, se va a pegar a esos componentes. Un fabricante limita la moto para que no llegue a cierta velocidad, pero sabe que la puede subir, pero no. Exactamente. Entonces él tiene como en cuenta... Ellos cuidan mucho, claro, para que el usuario no empiece a hablar mal de la moto, empiece a criticarla y ellos también se cubren en salud. Y para que el periodo de garantía sí sea muy acorde a lo que ellos recomiendan. Entonces ya ellos dicen, bueno, ¿cuánto eran? 15.000 kilómetros. Ahora sí dele duro. Ahora sí dele duro, que si se daña ya es de cuenta suya, usted el que paga. Es muy curioso que es que los colombianos nos gusta mucho la guaya. O prenden esa moto y arrancan con ese motor frío, yo lo sé, porque yo lo hice y también lo he visto. En la India, los indios, se les dice así, indios. Los hindúes. Pero se les puede decir indios. Ellos cuidan mucho la moto y no mantienen revolucionando, acelerándola. Y allá algunas marcas dan más años o más kilometrajes en garantía que acá. Claro, y no es más, hemos visto de que esas Y los colombianos somos menos honestos. hemos visto de que esas marcas están dando unos periodos de mucho más mayores. Es más, inclusive una de esas marcas ya tiene su aceite que dice 5.000 kilómetros, que ya trae la cantidad que el motor necesita y dice que está diseñado para 5.000 kilómetros. Entonces es muy curioso, de todos modos los colombianos. Una vez los indios vinieron acá, pero porque en Colombia se vende tanto repuesto, pues madre, ¿por qué? Esta es una historia real que me contó un gerente de una empresa que vende repuestos acá. ¿Por qué se venden tantos repuestos? Entonces mandaron unos manes aquí a hacer una investigación. Claro, los manes se hacían en los semáforos. Claro, marica. Usted aquí en cada semáforo parece que estuviera compitiendo con el resto. Arrancan duro la revolución hasta lo máximo. Claro, los marica. Claro, por eso es que por eso es que Colombia consume tanto repuesto. Porque nos gusta mucho la guaya. ¿Y por qué no leemos los manuales del fabricante? Exacto. No nos ceñimos a eso. Hacemos lo que nos parece, lo que decíamos ahora. No es que yo escuché, yo vi, yo creí que En el eso manual es está mejor así. todo. Claro, en el manual está todo, ya todo eso está inventado. Él le dice, si está pasando esto, revise esto. Si pasa esto, revise lo otro. Y nosotros somos muy dados a que cogemos el manual solo cuando algo falla. Vos llegas y te compras, Cuando se partió el chasis. o vos llegas y te compras un celular, y vos no entendés algo y ahí sí vas y buscas el manual. Pero vos antes de... O eso que ni eso, van y buscan en YouTube. Pero YouTube es la mejor plataforma. Prendes el celular, lo empezás a cacharrear y cuando no sabes algo vas y consultas. Ahí sí buscas el manual. Ahí sí buscas. Los japoneses y los orientales son diferentes. Ellos llegan, se compran su televisor, sacan el tiempo, se leen su manual y ya cuando se leyeron todo su manual ya saben cómo conectar el televisor, de qué manera, cuál es la corriente Los colombianos exacta. somos muy especiales. Los latinos. Los latinos. La pregunta del año. No, es que mi moto ya tiene 60.000 kilómetros, 80.000, 70.000. Yo siento que ya le voy a aumentar la viscosidad. Bueno. Esperen, un poquitico de suspenso. Esta es una pregunta muy común, ¿cierto? Taratatán. Cuando aumentamos la viscosidad, vamos a restar velocidad. Porque no es lo mismo si vos vas a caminar en una piscina de agua O de gel. a si vos vas a caminar en la misma piscina, pero es gelatina. No vas a poder correr lo mismo. Igual lo mismo le va a pasar al motor. Él va a restar la velocidad porque la viscosidad va a ser mucho mayor.
Bueno, entonces hay que ¿Para parar. quién sería importante eso? Para el pistón, el cilindro y los anillos. ¿Cuándo no? Ah, bueno, otra característica que no habíamos mencionado, el lubricante. Sellante. El lubricante ayuda a sellar y a que esa compresión sea la adecuada Efectiva. al cerrar esas paredes entre los anillos, el pistón y el cilindro. Cuando ya mi moto tiene mucho desgaste, ya esa tolerancia se aumenta, ya esos espacios se incrementan. Si yo pongo un aceite de mayor viscosidad, yo estoy ayudando a que esos espacios se rellenen. Es más, hay fabricantes, vamos a hablar de dos. Simonis y Motorcote hacen un elemento que se llama libre de humo o eliminador de humo. ¿Y esto qué es? Es un engrosador del aceite. Es un líquido muy viscoso. Imagínate que para poderlo echar hay que hacerle un bañito de María. Pues yo normalmente les quito todas las etiquetas metálicas y lo meto un segundito, un ratico al microondas. Y espero a que él como que se ponga un poquito más fluido. No, muy Ya le loco. pongo es, porque sabes que llegan muchas personas y me dicen, es que mi moto está consumiendo el aceite, está echando humo y el nivel se baja muy rápido, pero no tengo plata para repararla, no la puedo reparar todavía, o es más, la voy a vender. ¿Qué se puede hacer? Pues eso sería como algo provisional, sería poner un eliminador de humo, que es un elemento que me ayuda a aumentar la viscosidad y me ayuda a cerrar esas paredes del cilindro, el pistón y los anillos para que el consumo sea menor. No quiere decir de que no, mi moto ya no consume porque ya le he hecho un eliminador de humo, entonces ya debo echar Es humo. algo preventivo. No, le va a seguir presentando el problema, pero te va a disminuir esa cantidad de humo que consumo. estaba generando y ese consumo de aceite que estaba generando. Si usted no quiere reparar, se puede hacer. Como les dije, es algo provisional, pero la recomendación siempre es solucionar ese problema que tengo, solucionar esas tolerancias que tengo Reparando. y poner el aceite que el fabricante me recomienda, porque acabamos de O decir sea que de que entonces, era, ¿qué es bueno o malo pero acabamos de decir de que era bueno para quién para alguien que estuviera con el motor ya a punto de reparar? y para qué partes del motor. Para el cilindro y el pistón. Para el cilindro y el pistón. Pero toda la parte de Pero abajo. puede que para la caja, el clutch y el sistema de lubricación conductos. no sea mejor, porque los conductos están diseñados ya para que pase un aceite de cierta viscosidad. O sea que en verdad no hay que hacerlo. En verdad no hay que hacerlo, Es como un mito. es un mito. Y si Es un mito el que le está saliendo a usted, señor. un mito. Y si usted cree que a su moto le está pasando eso, mi hermano, tiene que reparar su motor ya. Porque el fabricante ya te dijo cuál era el aceite Bueno, que deberías pero la utilizar. persona que dijo, la persona que tiene el motor bueno y le está trabajando bien, dijo, no, es que ya siento que mi moto ya debo de subirle la viscosidad porque ya está muy viejo o ya está tiene mucho kilometraje. Eso ya es puro mito. Pero ¿qué lo hace sentir eso? ¿A usted No. qué lo hace sentir eso? He escuchado gente que dice, no, parce, yo ya estoy vendiendo este aceite, te lo recomiendo porque ya, para motos muy viejas. Lo que dijimos ahora, ese API, SB, esos aceites por allá. No están diseñados antes para motos nuevas, me imagino que es para un motor. Y porque las holguras antes eran mucho más grandes, los motores antes, como lo mencionábamos, las tolerancias, los espacios que habían eran mayores, entonces podía ocupar más espacio el aceite. Ya hoy en día son motores compactos, con aceites que fluyan rápido y con unas características de calidad muy altas. Entonces es un mito. Es un mito. Y es un mito. Un mito por dos. Entonces no hagan eso. O sea, que su aceite, o sea, que si mi aceite lleva 10W, tengo una moto 10W y tiene 100.000 kilómetros, sigo utilizando 10W. Claro, porque te acuerdas que ahorita dijimos, ¿cuánto tiempo tardaría el 10 en subir? Y ya cuánto tiempo tardaría el 20 en subir. Antes lo que estás haciendo de pronto puede ser un daño. Claro. Y ya que el motor lleva tanto kilometraje. Y ¿sabes qué? Que las bombas de aceite van perdiendo presión. Se van rayando, se van desgastando. Entonces antes no. la bomba en un minuto mandaba, no sé, 3 litros de aceite. Ya al perder las propiedades, ya no va a mandar esos 3 litros, sino que ya en ese mismo minuto va a alcanzar a circular 2,5 litros, 2 litros. Esto opaca toda esa teoría, ese mito. Entonces eso no va a tener las mismas condiciones. Puede ser algo contraproducente para la moto. Claro, todos los conductos, la subida del aceite en frío. Entonces, si la moto está viejita, lo recomendable es que siga con el aceite. Y si el motor está bien, y si está botando humito, repárela. Repárela. Pero es que sabes que hay gente que llega y prende la moto y dice, uy, mi moto echó humo en las mañanas. Es normal que el motor cuando está frío genere ese humo.
Muchos lo hacen por el catalizador que usan. Ya muchas motocicletas tienen un catalizador en la parte del mofle. ¿Qué es un catalizador? Que las emisiones contaminantes del motor las convierten en vapor de agua. Y lo que vos estás viendo por el tubo es vapor de agua. Otras personas dicen, no, es que eso es aceite, es que está quemando, es que es gasolina, es que es el refrigerante. Es más, yo sé que muchas personas lo han visto. Un carro frío echando gotas de agua por el mofle. Es el catalizador y el tubo está frío. Entonces empieza a salir ese vapor de agua en un tubo frío y se pega el vapor en un tubo. Se condensa, es como cuando vos pones a hervir la aguapanela. ¿Qué pasa con la tapa cuando la quitas? Está llena de agua. ¿Y qué no es que la aditivo? aguapanela se esté pegando ahí arriba, es el vapor que se está condensando y se está convirtiendo en agua. ¿Y qué aditivo le puede echar uno luego por el agua que no pasa? Bueno, yo creo que esto se está ya haciendo, pues obviamente yo aquí puedo seguir hablando y usted también, pero yo creo que ya resolvimos algunos de los... ¿Nuestro equipo de filmación tiene alguna duda? No, creo que hasta el momento no se me ocurre. Ya, si tienen de pronto, si tienen alguna duda que no resolvimos acá, déjenla en los comentarios para ya pasar a la segunda parte, pero muy buenas preguntas. Si no hay 10 preguntas, no, pero si hay 50 preguntas, 40 y podemos ver que se puede ir haciendo algo bacano, hacemos la segunda parte. ¿De qué les gustaría que habláramos en el próximo? ¿Mitos de qué? ¿Mitos de qué? Y es que el tema del lubricante es un mundo por completo. Tengo una interesante. ¿Cuál? ¿Qué pasaría si, pues como experimento, le echaría yo aceite de cocina a mi moto? ¿Qué pasaría si su moto tiene aceite de Sí, cocina? Si usted le echa aceite de cocina al motor, Sí. marica, pues se le fritan las partes y se las puede comer. Por ahí vi en YouTube un experimento que un man hacía eso, que llegaba ahí como por 8 minutos, le echaba aceite de cocina, pues el ¿Y le duró 8 minutos? Sí, sin dañar el motor. Pero Me imagino que como no tiene esos aditivos pensando en... Claro, se va a deteriorar todos esos componentes. Porque un aceite, me imagino que un aceite para comer, que es vegetal, pues para poder consumir, me imagino, ya me corrige, no tiene tantas cosas porque simplemente estamos buscando que busque fritar algo. Y las condiciones son diferentes. El aceite de cocina frío, ¿qué textura tiene? Y caliente, Es ¿qué viscoso. textura? Frío es viscoso. Muy viscoso. Y caliente fluye más rápido. Sí. O sea que son totalmente contrarios a lo que es el aceite de motor. Ah, buen punto. ¿Sí o qué? Claro. Vos llegas y vos le sacas el aceite al chicharrón y ya vos lo dejas mucho tiempo en que se convierte de aceite en manteca y vos lo volvés y lo calentas y ¿qué pasa? Vuelve y se vuelve delgado. Entonces, tampoco se puede fritar chicharrón con aceite de motor. No, y tampoco se le puede poner aceite de chicharrón al motor. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando uno le echa un aceite? Esto es una paila y lo pone a calentar. Se demora mucho pues, ¿qué pasa? Vas viendo cómo se va como engrosando, cómo se va como... Está bueno. Ese está bueno. Ya, no, ya. Nos vamos a hacer un elemento bien bacano para mostrar la capacidad de fluidez Del aceite. aceite. Y vamos a probar estos aceites. Sí, está y bien. le vamos a demostrar a la gente de que las características de fluidez varían mucho según la elección del aceite. Bueno, no se les olvide que nosotros tenemos un curso de conducción, conducción también, pero de mecánica, y abajo les queda que es uno básico, pero vamos a hacer uno con el profe muy bacano, para alguien que ya quiera tener unos conocimientos mucho más avanzados, ¿cierto? Claro que sí, lo que les gustaría saber, dudas, inquietudes por ahí en los perfiles de Motofly, de Mototécnica y ahí en los comentarios del video, todas las dudas que tengan, vamos a estar ahí resolviéndolas. Y vamos a seguir haciendo más podcasts de estos. Comenten de qué les gustaría que habláramos para el próximo video. Chao, profe. La buena. ¿Qué, profe? ¿Tiene hambre?